hola a todos. Hoy tenemos el honor de estar aquí con el padre Javier Luzón. El padre Javier es filósofo, también teólogo, doctorado, de hecho, en teología. Lleva ejerciendo el ministerio sacerdotal muchos años, entre los años casi 10 o más de 10 años, intervalos. Entre el 90 y el 2015. 90 y 2015, también el ministerio exorcístico y bueno, además ahora está como capellán en un hospital aquí en Madrid, vicario en una parroquia también de Madrid y bueno, vamos a intentar enfrentar un poco desde una perspectiva espiritual cuál es la situación actual, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le quería hacer, padre, es, parece que estamos otra vez en una era de surgimiento o resurgimiento del paganismo. Parece que está atacando especialmente a la sociedad a través del relativismo moral, del gnosticismo y del panteísmo. ¿Puede ser este el enfoque, el ariete que está utilizando el enemigo en este siglo XXI para atacar a la sociedad cristiana? En realidad no es que lo esté utilizando solamente ahora, han sido enfoques que se han utilizado en toda la historia de la humanidad. Pero sí conviene entender la situación en la que nos encontramos en este momento. ¿De dónde viene? Jesucristo decía que vosotros, decía los cristianos, sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso lo dijo en un lugar que tenía a la izquierda, estaba el sol naciente, y tenía enfrente Magdala, donde había unas minas de sal que eran básicas en aquella economía para preservar los alimentos. Lo entendieron perfectamente de qué estaba hablando. Y cuando la sal se apaga, ¿qué sucede? Ha habido un proceso de alejamiento de la Iglesia, proceso progresivo, que se produce sobre todo en el segundo milenio. ¿Y a raíz de qué? Pues a raíz de un error que se comete en el año 370, en que dos españoles, uno de aquí de Madrid, de Villamanta, el Papa San Dámaso, que fue un tío pues, que hizo grandísimas cosas, por ejemplo, en el tema de la Sagrada Escritura, y el emperador malagueño, Teodosio I el Grande, el último emperador del Imperio Romano Unido, porque a su muerte se divide Oriente y Occidente, Arcadio y Honorio, sus hijos, pues declararon la Iglesia religión estatal. Cristo había dicho que no, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y claro, eso provocó un apagamiento, una mundanización en el ámbito eclesiástico, porque ser obispo, ser papa, era una instancia de poder, indudable. Y eso se ve compensado enseguida, pues, Cristo aseguró que nos acompañaría, se vio compensado por la promoción del monacato. El Espíritu Santo mueve a Antonio, el abad, ¿no?, a retirarse al desierto, luego empiezan los anacoretas y luego se juntan en cenobios y finalmente los monjes. Eso es un nuevo modo de transmitir el Evangelio y de compensar la mundanización que había en el ámbito de la jerarquía, unas veces más, otras veces menos. Pero todo eso, a partir del segundo milenio, empiezan muy graves problemas y por cuestiones políticas. Primero se rompe con Oriente, se aparta todo el Oriente, la mayoría, hay comunidades católicas de rito oriental, pero son minoría. Se aparta todo el Oriente en el siglo XI. Luego, el siglo XIV fue trágico. El Papa deja su diócesis, se va a Aviñón. Los papas, empieza a haber dos papas, incluso tres. Ahí en Peñíscola tenemos el castillo donde estaba el Papa español, ¿no?, Benedicto XIII, y bueno, pues esa situación hizo que se desprestigiara muchísimo la Iglesia. Y de hecho empieza ya un movimiento de renovación en Europa, pero que ya no se basa en los valores cristianos, sino en los valores paganos del mundo grecolatino, el Renacimiento. Y eso fue un inicio del alejamiento por los malos ejemplos que se habían dado. Ha habido muchísimos santos, una maravilla, pero al mismo tiempo ha habido
cosas cosas muy reprobables. Y eso ocasiona ya que en el siglo XVI Lutero rechaza la Iglesia. En 1517 saca el Sermón de las Indulgencias y todo el centro Europa se aparta de la Iglesia. Los intereses, por motivos políticos, como pasó en el siglo XI con Oriente, los intereses de los príncipes centroeuropeos eran contrarios al imperio español, al rey de Francia y a los estados pontificios. Y entonces encontraron la excusa en la propuesta de Lutero para alejarse. Bueno, lo de Enrique VIII fue una cuestión distinta, fue una cuestión de amoríos y tal, pero bueno, fue en la misma época. Y esto. 2 siglos después, en 1717, se funda la primera logia masónica. Ya no se rechaza la Iglesia, se rechaza a Cristo. Ahora la luz del mundo es Lucifer. Ser cristiano se opone a la razón. Y 2 siglos después, 1917, la época de Fátima, se produce la revolución bolchevique, la revolución marxista, que bueno, se lleva por delante a millones de personas, pero no tantas como la que hubo 50 años después, la revolución sexual, la ideología de género, que el otro día sacaban el dato de más de 1.000 millones de abortos. Nunca ha habido tanto, pues Mao asesinó 42 millones de chinos, pero nunca ha habido esas cifras como las que ha habido con el aborto. Quiero decir que estamos en una situación de alejamiento, de desprestigio de los valores cristianos y como consecuencia de también el no haber, que el apagamiento espiritual de la vida de los cristianos. Entonces, bueno, pues eso conviene saberlo y sí, saber cómo enmarcar esto, de dónde procede, en qué estado estamos. Hemos llegado a la situación ya de apostasía generalizada. Jesucristo lo había anunciado. En el capítulo 21 de Lucas dice que de la misma manera que cuando el pueblo judío rechazaba una parte importante a su Mesías, pues que 40 años después, dentro de esa generación, serían purificados, habría un castigo, una purificación, y así fue. Fue destruida Jerusalén, ahí está el muro de las lamentaciones, etc. Y añade Jesús, y Jerusalén estará pisoteada por los gentiles hasta que le llegue a los gentiles la hora, que es lo que estamos en la hora de los gentiles. La purificación del mundo occidental que ha rechazado a Cristo, pues no debe estar muy lejana, porque ya Jerusalén no está en manos de los gentiles, sino ha vuelto a estar en manos de los judíos desde 1947, y luego en la guerra, 20 años después, en la guerra de los Altos del Golán, la guerra de los 7 días, pues ya consiguen una paz interna y eso. Es decir, estamos en una situación de apostasía muy generalizada y conviene saberlo para no extrañarnos, para saber que, bueno, que el remedio, ya hablaremos del remedio, ¿no? Pero es lo contrario de lo que ha generado este alejamiento, que es pues vivir el seguimiento de Cristo con autenticidad. Ha dicho usted hace un momento que lo que hay es un combate ya frontal contra Cristo, proponiendo a Lucifer como opción clara, ¿no? Quizá todavía no es tan manifiesto, pero sí se va blanqueando. Es decir, ¿cree usted que en la élite que tenemos hoy a nivel, no sé si decir político, mucho más que político, porque es supranacional, ¿no? Es global, esta especie de nuevo orden mundial, esta es la nueva religión que quieren plantear? Sí, vamos a ver, versiones de iluminismo, de presentar una luz distinta de la de Dios como luz del mundo, ha habido muchas en la historia de la humanidad. Es lo que siempre se ha considerado, son versiones distintas de iluminados, de Illuminati, que se suele llamar. Hay muchos. Piensen pues en las religiones egipcias, son iluministas. Ha sido el gnosticismo, siempre unos cuantos que están en la pomada, que tienen una gnosis, no sé si significa en griego conocimiento, un conocimiento especial que es el que da sentido a la vida. Bueno, pues versiones de eso ha habido muchas. Lógicamente, la historia de la humanidad es la lucha de los demonios para apartar de la felicidad a los seres humanos. Entonces, pues de eso ha habido muchas versiones. La última, la más reciente, es la masonería.
que en el siglo se asocian, se agrupan por profesiones para, a través de ámbitos de influencia social, apoyándose unos a otros, trabajando de manera secreta, arrancar esa implantación de la Iglesia Católica en el Estado, en el poder estatal, arrancarla de ahí, quitarle el poder. Y bueno, con eso, cuando en 1870 las tropas italianas entran en los Estados Pontificios, que Pío IX, el beato Pío IX, pensó que era una tragedia, que eso ha sido el mayor bien que se le ha podido hacer a la Iglesia, quitarle el poder temporal, porque no estamos, aquí estamos, como dice el chiste de los vascos, ¿no?, que van cogiendo setas y le dicen, oye, algún Rolex, y dice el otro, oye, Chomi, ¿a qué estamos? ¿A por Rolex o por setas? O sea, ¿a qué estamos los cristianos? No estamos para ser un rey temporal. Papa Francisco, cuando fue elegido, dijo enseguida, yo no soy el sucesor de un príncipe mundano, soy el sucesor del pescador de Galilea. Entonces, eso conviene tenerlo, y es un gran bien que se le ha hecho. Pero sí conviene saber que hay una serie de poderes que actúan y que actúan además con una gran eficacia para descristianizar la sociedad y arrancar de la Iglesia y oponerse de esa manera a Jesucristo, y eso siempre en esos cultos. De hecho, para incorporarse a la masonería pues hay diversos pasos, y en varios de ellos pues hay que hacer rituales luciferinos, de pisotear el crucifijo, de profanar las especies eucarísticas, de diversas cosas, que hay diversas variedades, pero son unos rituales donde Lucifer, que es uno de los demonios, distinto de Satanás, que es el jefe, distinto de Belcebú, distinto de Leviatán, distinto, en fin, son demonios distintos, pero él es el narcisista. Lo que busca es el culto, que se dé culto a él, que es la luz del mundo, es la nueva luz. Y de hecho, estos cultos luciferinos siempre dicen que es que él va a dar la luz, la verdadera luz y la verdadera racionalidad a los humanos, que en lugar de estar en la oscuridad que es Cristo, ¿no? Ese es el enfoque. Y bueno, pues así se trabaja, ¿no? Ellos vienen trabajando muy bien organizados y han ido, pues, de una manera sistemática, pues consiguiendo implantar los valores anticristianos, esos valores, implantarlos en la sociedad. Bueno, muchas gracias, padre, por su aportación, por su conocimiento. Espero que les sirva a todos para contextualizar esta parte de dónde estamos en esta batalla o en esta guerra espiritual. Muchas gracias.